Imagina a un muchacho de apenas 8 años acomodado en un trono que olía a humo de sacrificios, a sangre y a perfumados inciensos de falsos dioses, un trono cuya madera recordaba órdenes que habían quebrantado el pacto, cuyos tapices conservaban huellas de fiestas profanas y de decisiones que habían torcido el rumbo de una nación. Ese niño se llamaba Josías, y sobre sus hombros reposaba el peso de un reino que había perdido la brújula espiritual. Judá no era un paisaje de esperanza en esos días, había memoria de reyes que habían andado por caminos torcidos. Manasés, su abuelo, había instaurado altares a dioses extraños, ofrecido prácticas abominables y sembrado en el pueblo la costumbre de buscar poder y favor fuera del pacto. Amón, su padre, siguió ese sendero y dejó huellas profundas, templos que se habían convertido en mercados de superstición y un corazón nacional endurecido. ¿Qué podía esperarse cuando un heredero recibía un reino mancillado por generaciones de desvío? ¿Qué impediría que ese niño repitiese la historia dolorosa de sus mayores? Lo sorprendente no es que el entorno marcara a Josías, lo sorprendente es lo que brotó en su interior contra todo pronóstico. Desde niño hubo en él una inquietud diferente, una curiosidad que no era meramente intelectual, sino moral y espiritual. No tuvo mentores piadosos en su casa, no heredó devoción ejemplar, pero algo en su alma no se conformó con la normalidad corrupta. Se quedó mirando las piedras del templo y sintió que algo debía ser restaurado. No era un impulso político, era la chispa de una búsqueda, una llama pequeña que insistía en no apagarse. A los 16 años esa llama empezó a crecer. La palabra, la tradición y quizás historias de David o de los tiempos antiguos penetraron en su corazón, no por nostalgia, sino como llamado. No se trata solo de nostalgia por un pasado glorioso, es la convicción de que una nación vive o muere por su fidelidad a aquello que la fundó. Josías comenzó a caminar distinto, empezó a buscar a Dios con sinceridad, a preguntar, a reunir a hombres que compartieran su inquietud. Su fe no era teatral, era íntima, urgente, determinada. A los 20 años el joven rey tomó una decisión que marcaría la historia. No esperó que otros se movieran primero, se puso en marcha. Fue una reforma práctica, radical y pública. Ordenó el derribo de los altares paganos y el desmantelamiento de los lugares donde la gente había ofrecido lo que no pertenecía al Señor. Imagina ciudades donde las estatuas de dioses falsos eran arrancadas de sus pedestales, donde las imágenes talladas eran reducidas a astillas y donde quienes habían crecido con esos ídolos tuvieron que confrontar sus propias costumbres. La reforma de Josías no fue un gesto simbólico vacío, fue acción concreta. Expulsó sacerdotes que habían convertido el culto en comercio, cerró lugares ocultos de pecado y purificó los espacios consagrados. No solo atacó las consecuencias visibles de la idolatría, quiso cortar las raíces. Ordenó la limpieza del templo mismo, esa casa que había sufrido la negligencia y la idolatría durante años. Allí, en la obra de restauración, sucedió algo que cambiaría el curso de su reinado. Mientras los obreros retiraban polvo, telas rotas y objetos descuidados, apareció un rollo, un libro, lo que llamamos por simpleza el libro de la ley, que hacía tiempo nadie había leído con el celo de antaño. Fue Hilcías quien lo descubrió, fue Safán quien se lo llevó a palacio. Imagínate la escena, el rey recibe la noticia, y el pergamino, al ser desenrollado, trae consigo una palabra que no había resonado en la conciencia pública por generaciones. Al escucharlo, Josías sintió que lo que estaba en juego no era solo una tradición olvidada, sino la vida del pueblo. Ante la lectura del libro, algo se quebró en él. La palabra desnudó la realidad, mostró la profundidad del desvío, la severidad de las consecuencias y el daño acumulado en generaciones. Josías se sintió personalmente tocado por aquello que ahora veía escrito: leyes, mandatos, pacto. Fue un choque interior que no llevó a la parálisis, sino al reconocimiento y al arrepentimiento activo. Se arrancó las vestiduras en señal de dolor y confesión. El gesto hablaba más fuerte que 1000 discursos. No era teatralidad vana, era la representación externa de una convicción interna. El reino necesitaba volver al centro de su pacto. Con humildad, y con el peso de la palabra recién descubierta, Josías buscó confirmación.
No quiso actuar a la ligera, ni depender solo de su propio juicio. Envió mensajeros a la profetisa Hulda, una mujer respetada, voz autorizada en tiempos de peligro, para que hablara en nombre de la revelación divina. Hulda escuchó, y su respuesta fue doble. Por un lado, confirmó lo que la lectura mostraba. Un juicio viene sobre la nación por su larga infidelidad. Por otro lado, distinguió la sinceridad del joven rey, y anunció una excepción misericordiosa. Por la fidelidad de Josías, él no vería la ruina que vendría sobre la tierra en aquellos días. No se trataba de inmunidad eterna, ni de promesa de prosperidad automática. Era un matiz de gracia en medio de una justicia inminente. La profetisa, con voz firme y compasiva, colocó la reforma en el cruce entre juicio y misericordia. Josías no se contentó con consuelo personal. La protección que recibió no le sirvió de excusa para ignorar la condición del pueblo. Si su redención tenía un propósito, debía refrendarse con obras que movieran al colectivo. Convocó a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo de Jerusalén. El libro fue leído públicamente. No fue un acto aislado de liturgia, sino una llamada a la alianza renovada. En público, delante de la gente, el rey se comprometió. Él y su casa cumplirían con la palabra que les había sido mostrada. La nación fue enfrentada con su historia escrita. Muchos rasgaron sus ropas en señal de arrepentimiento, otros cayeron de rodillas. Hubo llanto y confesión. La imagen de aquella reunión es la de una nación que vuelve la cabeza hacia su origen y decide por un tiempo caminar distinto. La reforma se tradujo en algo más que limpieza, en restauración de culto. Se reorganizó el servicio del templo, se volvieron a colocar en orden las ceremonias que recordaban la intervención de Dios en la historia de su pueblo, y se celebró una Pascua que no se había vivido con tal pureza desde tiempos remotos. Esta Pascua no fue una simple repetición de ritos, fue una convocatoria al recuerdo y a la renovación. La llama encendida que había sido la inquietud de Josías se convirtió en fuego que alumbró a muchos. Esa metáfora de la llama, pequeña al principio, luego expandiéndose, regresa en varios momentos. Es la imagen del corazón encendido que, contagioso, puede iluminar plazas, hogares y altares. La restauración fue profunda y por un tiempo evidente. Caminos barridos de prácticas paganas, altares destruidos, libros leídos, gente convencida de su culpa y, sobre todo, una institución religiosa dispuesta a volver a su función originaria. Pero la historia, tan realista como solemne, no olvida el roce entre gracia y fragilidad humana. Josías caminó con valentía, pero su obra no eliminó la tendencia humana a caer. La fidelidad colectiva siempre depende de generaciones futuras dispuestas a mantenerla. Ese nudo dramático, esa tensión entre la obra visible y la fragilidad del legado, se volvió trágicamente presente cuando surgió la confrontación con Necao, faraón de Egipto. Las crónicas de aquellos días muestran a Josías caminando hacia una decisión que muchos recuerdan con asombro. Subió a la batalla en medio de una política internacional que lo rebasaba. Fue en esa campaña cuando recibió una flecha que le causó una herida mortal. No fue una muerte gloriosa en términos de victoria política, fue la muerte de un rey que había entregado su vida por la obediencia al llamado de Dios y por la protección de su pueblo. La noticia de su muerte recorrió Jerusalén como una sombra. Jeremías, entre otros, lloró su partida. Hubo duelo nacional. Se enterró a Josías con honor, pero el silencio que vino después fue inquietante. La reforma que él había impulsado encontró sucesores que, al cabo de unos años, eligieron volver a lo conocido. La llama que Josías había avivado alumbró un camino durante varias décadas, pero la memoria humana demostró ser frágil. La nación gradualmente retrocedió y las viejas inclinaciones retomaron terreno. No fue que la reforma hubiera sido inútil, fue que la fidelidad requiere raíces profundas y continuidad generacional. ¿Qué podemos extraer de esta historia que nos toca desde la memoria bíblica hasta nuestras propias comunidades hoy? Primero, que la transformación de una nación no depende exclusivamente de un líder perfecto, sino de la determinación de un corazón rendido. Josías no fue un héroe sin fallas, pero sí fue un instrumento de cambio porque eligió la verdad contra la costumbre. Su ejemplo nos interpela. ¿Qué tipo de coherencia estamos dispuestos a sostener cuando la mayoría mira hacia otro lado? ¿Qué tan profundo es nuestro compromiso, no solo en palabra, sino en acción? Segundo,
La reforma tangible, derribar altares, limpiar el templo, ordenar la liturgia, es importante, pero sin la conversión del corazón corre el riesgo de ser apariencia. Josías lo entendió así. Por eso su obra física fue acompañada por una lectura pública, por el reconocimiento del pecado y por un llamado a la alianza. La renovación que perdura combina la limpieza exterior con la transformación interior. No basta con quitar los ídolos visibles si seguimos permitiendo que falsas seguridades gobiernen nuestras decisiones privadas y colectivas. Tercero, la intercesión sabia y la consulta a las voces proféticas importan. Josías no actuó sin escuchar. Hulda, la profetisa, equilibró juicio y gracia. Dijo lo que debía decir, aunque era doloroso. El liderazgo prudente no confunde la valentía con la precipitación. Consultar, escuchar y recibir palabra justa ayudan a enmarcar la reforma en la fidelidad y en la esperanza. Cuarto, el precio de la fidelidad puede ser alto. Josías pagó con su vida por su decisión de hacer lo correcto en tiempos peligrosos. Esa realidad exige que reflexionemos sobre el costo ético de nuestras decisiones. La fidelidad honesta no siempre trae seguridad temporal. A veces exige entrega total. Pero también sabemos que la fidelidad tiene peso eterno. Las generaciones recordarán quién encendió una llama cuando todo parecía oscuridad. Quinto, nadie tiene garantía de que la obra que inicia será preservada por quienes vienen después. El legado humano es frágil. Eso nos lleva a la responsabilidad intergeneracional: enseñar, formar, discipular. Si queremos que la llama siga ardiendo, no basta con soplarla por un momento. Hay que pasar el fuego con disciplina, con paciencia y con fidelidad. La memoria espiritual no se sostiene por sí sola, necesita custodios. Y finalmente, la historia de Josías nos deja una pregunta directa y personal. ¿Qué rumba cultural estás transformando con tu vida? El título que nos desafía habla de cambiar la rumba de una nación, no en el sentido de imponer leyes, sino de influir en las costumbres, en los ritmos cotidianos, en las prioridades del corazón. ¿Qué prácticas en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad necesitan ser confrontadas? ¿Dónde debes ser valiente para arrancar ídolos sutiles que reclaman tiempo, atención o afectos que no les pertenecen? Si esta historia te toca, considera suscribirte para continuar recorriendo relatos bíblicos que sacuden el corazón y desafían la costumbre. La lección de Josías es en su agonía hermosa, doméstica y grande. Una persona fiel puede cambiar el pulso de su entorno. No se trate aquí de triunfalismo. La historia no le obsequió a Josías una eternidad de acalades. Se trata de la evidencia de que la fidelidad genuina altera historias, aunque la continuidad dependa de elección humana. La llama se encendió y alumbró. Fue real, visible, transformadora. Pero alguien más tuvo que cuidar esa llama para que no se consuma o se apague. Al mirar el rostro de Josías, veamos 3 acciones prácticas que podemos aprender y aplicar. Primero, buscar la verdad con sinceridad. No conformarnos con lo aceptado si suena a excusa para la idolatría. Segundo, actuar con valentía cuando la verdad exige un cambio visible. Y tercero, cultivar una práctica de enseñanza que pase el fuego a otros y no permita que la reforma sea efímera. No podemos prometer que la fidelidad garantice prosperidad material ni inmunidad ante las pruebas. Hulda no prometió que Josías viviría para siempre, prometió que su sinceridad tendría un alcance de gracia. Esa distinción es vital. La intervención divina que protege en una era no equivale a un derecho permanente. Por eso, la inspiración que nace de la historia de Josías debe ser acompañada por realismo y por compromiso con la comunidad. Al concluir, volvamos por un momento a la imagen inicial, aquel niño en un trono manchado, que eligió encender una llama en medio de las ruinas. Esa imagen no es solo un recuerdo antiguo, es un espejo. ¿De qué manera tu vida, tu liderazgo, tu ejemplo, están cambiando la música de tu entorno? ¿Tu presencia alumbra costumbres de justicia, compasión y fidelidad, o ha dejado pasar la oportunidad de transformar lo que está en decadencia? Recordar a Josías es recordar que la renovación empieza en el corazón, se expresa en acciones y necesita cuidadores que trasladan la llama a nuevas manos. No es un llamado a la complacencia ni a la soledad, es una invitación a la valentía compartida, a restaurar lo que debe ser restaurado y a enseñar lo que debe ser enseñado. Si conoces a alguien que necesita recordar que una sola vida fiel puede encender una nación, comparte este relato con esa persona. Que la memoria de Josías no quede como anécdota histórica, sino como desafío vivo, en nuestras decisiones diarias, en nuestra fidelidad silenciosa,
en la urgencia de amar la verdad y de caminar conforme a ella.